Me llamo Elena Martínez y aprendí cómo suena realmente la traición. No es un grito, es más silencioso que eso, es tu propio padre diciendo, ya no vives aquí, mientras tu hermano está a su lado riéndose como si no fuera nada. No discutí, simplemente me quedé allí con la mano todavía en la verja que construí con ellos hace años, dándome cuenta de que las personas en las que más confiaba habían convertido mi silencio en un permiso. Había pasado años perdonando, excusando y creyendo que cambiarían porque eso es lo que se supone que hace la familia, pero esa mañana algo en mí finalmente se rompió de la manera que ellos pensaron que nunca lo haría. Dejé de intentar ser la que entendía y decidí ser la que recordaba. No tenían idea de que la tranquilidad que tomaron por debilidad era la calma antes de que yo recuperara todo. El avión aterrizó en Málaga justo después del amanecer, el aire cálido entraba por las rendijas de la puerta del avión trayendo ese olor familiar a sal y asfalto después de la lluvia. Debería haberme sentido en casa de nuevo, pero en su lugar solo había una extraña quietud presionando mi pecho. En el taxi miré la ciudad deslizarse, la vieja librería que había cerrado hacía años, las calles estrechas que siempre olían a jazmín en verano, y por un momento me permití imaginar el porche, recordé el sonido de una voz de mujer llamándome adentro. Manchas de pintura en nuestras manos, risas enredadas con el sonido de las olas. Me aferré a ese recuerdo como si todavía pudiera estar esperándome. Cuando el taxi giró hacia la costa vi la casa, dos figuras estaban en el porche como si me esperaran, mi padre Manuel y mi hermano Javi, ambos con la misma mirada distante e impaciente. Mi padre se llevó una cerveza a los labios con la mirada fija, mi hermano sonrió con arrogancia descansando una mano en la barandilla que yo una vez lijé hasta dejarla suave. Salí sintiendo el viento cortar a través del silencio, sin saludo, sin calidez, solo el choque hueco de la marea detrás de ellos. Dentro el aire olía a pintura fresca y a algo más frío, las paredes estaban desnudas, la fotografía de mi madre había desaparecido. Mi hermano pasó a mi lado murmurando que necesitaban el dinero y que nuestro padre tenía todo el derecho. No dije nada, las palabras habrían sido inútiles, caminé de regreso al porche donde el aire salado golpeaba duro y honesto. Él lo llamó sacrificio familiar, yo lo llamé algo completamente diferente. No solo habían vendido la casa, habían vaciado el último lugar en el mundo que todavía sentía como mío, y parada allí supe que este era el comienzo de algo que nunca podrían deshacer. 3 meses antes de que todo se desmoronara yo estaba destinada en el Líbano ayudando a coordinar la ayuda humanitaria tras una crisis en la zona. Cada noche cuando el caos se asentaba y los generadores zumbaban en la oscuridad llamaba a casa. La cara de mi padre aparecía por unos segundos antes de decir que estaba ocupado y que hablaríamos luego, nunca lo hizo, Javi nunca contestó en absoluto. Una noche, mientras la pantalla se congelaba entre parpadeos de una señal débil de wifi, escuché la voz de una mujer detrás de mi padre preguntando, ¿ya envió el dinero? Luego la llamada se cortó. Me senté allí durante mucho tiempo mirando la pantalla negra diciéndome a mí misma que no era nada, que tal vez se había vuelto a casar, que tal vez estaba pensando demasiado, pero una parte de mí, entrenada para leer lo que la gente oculta, sabía que algo estaba cambiando. Semanas después llegó un correo electrónico en una noche tan húmeda que podía sentir la sal pegándose a mi piel. Transferencia de propiedad iniciada, pendiente de verificación. Mi corazón se detuvo, la casa estaba registrada únicamente a mi nombre, ¿por qué se estaría transfiriendo? Escribí a mi padre preguntando si había pasado algo con la hipoteca sin respuesta. 2 días después Javi envió un mensaje de texto, todo está bien, concéntrate en tu trabajo. Releí ese correo hasta el amanecer, en los registros de propiedad listados al final, la dirección de contacto había sido cambiada a un nombre de empresa que nunca había visto antes, Inmobiliaria Salas. Por la mañana la sospecha se había convertido en algo más afilado, fui a la oficina jurídica de la base y busqué al sargento mayor Ortega, un viejo amigo que ahora trabajaba en el cuerpo jurídico militar. Le expliqué todo lo que sabía, él se recostó estudiándome por un largo momento antes de decir, la confianza es buena, el control es mejor. Me ayudó a presentar una solicitud formal de verificación y copias de cada transacción vinculada a la propiedad. 3 días después los documentos llegaron a mi bandeja de entrada, vendedor Manuel Martínez, destinatario Javier Martínez, corredor Roberto Salas. Leí los nombres hasta que se desenfocaron, mi mano no tembló, simplemente se entumeció. No solo se habían llevado la casa, habían usado mi ausencia como permiso. En algún lugar entre mi deber y sus decisiones mi familia me había convertido en una firma que podían gastar.
La pequeña oficina en la base olía a papel y uniformes húmedos, el ordenador de Ortega proyectaba un brillo azul opaco mientras tecleaba a través de las bases de datos federales. Cuando se detuvo su mandíbula se tensó. Salas ha estado bajo investigación antes, dijo, en la costa levantina hace 2 años, casos de fraude dirigidos a viviendas de veteranos, podría ser parte de una red de blanqueo. Mi garganta se cerró. Mi padre no lo sabe, logré decir. Ortega levantó la vista con voz firme pero baja. ¿Estás segura de eso? Giró la pantalla hacia mí y ahí estaba, Inversiones Costa de Plata, una correduría bajo el nombre de Salas operando desde Marbella, la misma ciudad a la que Javi había desaparecido el año anterior cuando sus deudas lo alcanzaron. Me recosté en la silla de metal que crujió. Recuerdos de mi padre enseñándome a arreglar los marcos de las ventanas pasaron por mi mente, su voz diciéndome que una casa era la única cosa en la que siempre podías confiar porque no podía traicionarte. Ahora había probado que incluso eso era una mentira. Esa noche abrí mi diario de servicio y escribí una frase: si la verdad ya no me pertenece en casa, la arrastraré a la luz yo misma. Ortega rompió el silencio. Cuando termine tu rotación ve a casa tranquilamente, no les avises, reúne todo en persona. Asentí con los ojos fijos en el horizonte oscuro fuera de la ventana. Las olas golpeaban los muros de hormigón como un latido. Piensan que soy solo un soldado que sigue órdenes, olvidan que fui entrenada para detectar el engaño. Mientras la tormenta llegaba sobre el Mediterráneo, los relámpagos iluminaban el mar, empaqué mis archivos y esperé el siguiente vuelo sabiendo que la verdadera tormenta me estaba esperando en la Costa del Sol. No le dije a nadie que me iba. 12 horas en el aire se sintieron más largas que cualquier despliegue que hubiera hecho. Cuando el avión tocó tierra en Málaga no sentí nada, ni alivio ni calidez, solo un pesado silencio que se aferró a mí todo el camino a través de la aduana. El viaje hacia la costa fue tranquilo excepto por el zumbido del motor y el correr del viento deslizándose por la ventana entreabierta. Ese aroma familiar de sal y eucalipto llenó el coche. Por un breve segundo quise creer que todo estaría bien una vez que girara hacia mi antigua calle, pero cuando la casa apareció al final del camino algo en mi pecho se hundió. Era diferente. El porche estaba pintado de ocre en lugar de blanco, las flores que mi madre plantó habían desaparecido reemplazadas por arbustos perfectamente recortados, la valla había sido reconstruida más alta y afilada como para mantenerme fuera. Un coche extraño estaba en la entrada con su pintura metálica brillando bajo el cielo nublado. Subí los escalones y llamé. Una mujer contestó de unos 50 años, compuesta pero incómoda. Carmen, dijo. Carmen Martínez, la esposa de tu padre. La palabra golpeó como un golpe físico. Se había vuelto a casar y yo ni siquiera lo sabía. Ella señaló hacia el patio trasero. Está allá afuera con la nueva propietaria. Las palabras se mezclaron. Nueva propietaria. Seguí el sonido de la conversación hasta que la vi, una mujer joven regando plantas en macetas cerca del patio. Sonrió con incertidumbre cuando me notó. Sofía García, dijo, y me contó que había comprado la casa hacía 3 semanas a mi padre. Dentro todo lo familiar había sido despojado, las paredes estaban desnudas, mis medallas habían desaparecido, las fotografías de mi madre reemplazadas por arte genérico. Entonces llegó el sonido de pasos. Mi padre entró con una taza en la mano, tranquilo como si yo hubiera venido a cenar a casa. Mi hermano estaba detrás de él con esa misma sonrisa torcida que siempre significaba problemas. Pregunté qué habían hecho. Mi padre se encogió de hombros diciendo que yo le había dado permiso con ese viejo poder notarial, que simplemente había hecho lo necesario. Javi sonrió. Conseguimos un buen precio, dijo, deberías estar agradecida. Miré entre ellos y luego a Sofía, su confusión convirtiéndose en miedo. Mi padre había vendido mi hogar, dividido las ganancias con Javi y usado la ley con la que confié en él como un arma contra mí. Me volví hacia Sofía. ¿Sabía que esta propiedad fue comprada con un préstamo protegido para militares? Sus ojos se abrieron. Tu padre dijo que era suya. No, dije suavemente, bajo la ley vigente nadie puede venderla sin mi firma presencial o autorización específica. Mi padre me gritó que parara. Ella es inocente, dije, la has convertido en una víctima, no a mí. El aire se espesó con sal y traición. Me fui antes de que pudieran responder. En el espejo retrovisor vi a Sofía congelada en el porche mientras mi padre y mi hermano se gritaban el uno al otro. El cielo sobre la costa se había vuelto gris hierro. Pensaron que había vuelto a casa débil, no sabían que estaba entrenada para reagruparme, no para rendirme. 2 días después volví. Sofía estaba esperando en el porche agarrando una taza que decía, mamá necesita café, parecía exhausta.
Roberto dijo que tú aceptaste la venta, murmuró. Si lo hubiera hecho, dije, no seguiría llevando este uniforme. Mi padre salió con la cara roja y la voz tensa, está causando problemas. Abrí la carpeta en mis manos y la coloqué en la mesa del porche. Este es el documento original del préstamo militar. Bajo la ley de protección al soldado nadie puede vender o refinanciar una vivienda mientras el militar está en servicio activo en el extranjero, y tú lo sabías, te lo recordé cuando firmé los papeles. Javi se rió, tienes dinero, cómprate otro sitio. Encontré su mirada, firme, ¿cuántas veces he pagado ya por tus salidas? Matrículas, reparaciones del coche, deudas de juego, y ahora mi casa. Él sonrió con suficiencia, papá lo aprobó. La voz de mi padre se quebró, no lo entiendes, Javi estaba en peligro real, las familias se ayudan mutuamente. ¿Ayudar o encubrir?, pregunté en voz baja. Sofía miró entre nosotros. Roberto me dijo que tu padre refinanció la casa antes de venderla, una vez, tal vez 2 veces. Me volví hacia mi padre, ¿cuándo? No respondió. ¿Cuándo? Su voz era apenas un susurro, hace 3 meses. 3 meses atrás, la misma semana que envié dinero a casa, la realidad golpeó como un puñetazo en el estómago. Hipotecaste mi servicio para limpiar su desastre, dije, los ojos de mi padre cayeron, estaba tratando de protegerlo. Y destruiste lo único que todavía tenía mi nombre. Una ráfaga de viento atravesó el porche rompiendo la bandera por la mitad, atrapé el mástil antes de que cayera, el metal cortando frío en mi palma, mi mano escocía pero el dolor me estabilizó. Esto ya no se trataba de paredes o propiedad, se trataba de honor. Me volví hacia Sofía, necesitarás un abogado, no hables con ellos de nuevo. Ella asintió temblando. ¿Qué harás tú? Manejarlo de la manera correcta. Encaré a mi padre y a mi hermano una última vez, ¿pensáis que no necesito esta casa? Pero aquí es donde mamá me enseñó la diferencia entre el bien y el mal, y me llevaré esa lección a los tribunales si tengo que hacerlo. Mientras bajaba los escalones Javi me gritó que me arrepentiría, no miré atrás. Esta vez no, le dije al viento. La bandera ondeaba salvajemente sobre mí, medio rota pero aún en pie, justo como yo, y mientras el océano rugía más allá de la calle supe que esto era solo el comienzo de una guerra que ellos no estaban preparados para luchar. La comisaría en el centro de Málaga olía a café viejo, suelos encerados y aire de mar colándose por las persianas. El funcionario detrás del mostrador apenas levantó la vista cuando dije mi nombre, pero las palabras que añadí lo hicieron congelarse. Vengo a denunciar abuso de poder notarial y fraude inmobiliario militar. Una puerta se abrió y el teniente Miguel Pérez salió, lo recordaba de una ceremonia de veteranos hace años, un hombre que llevaba la calma de alguien que había visto demasiado. Cuando vio mi nombre en el archivo su cara cambió. ¿Vendieron tu propiedad protegida mientras estabas desplegada?, preguntó. Sí. ¿Y su familia? Pérez miró los papeles negando con la cabeza. Usaron tu nombre como moneda de cambio. Ordenó una copia de los registros bancarios. 30 minutos después regresó con los ojos más oscuros que antes. Hace 6 semanas el dinero de la venta llegó a una cuenta conjunta, Manuel y Javier Martínez, 48.000 euros transferidos a una empresa en Marbella. Javier usó el dinero para pagar deudas de juego. Mi padre se lo permitió, dijo Pérez en voz baja. Esto es delito federal y militar, tendremos que enviar esto a la división de fraude. Hágalo, le dije, ya no necesito su amor, solo necesito justicia. Esa noche Ortega llamó desde el Líbano, había investigado más a fondo al corredor Roberto Salas. Salas no era solo un agente inmobiliario, había estado bajo vigilancia policial por robar propiedades de veteranos a través de esquemas de refinanciación falsos. Mi padre y mi hermano habían caminado directamente hacia una estafa, o tal vez sabían exactamente lo que estaban haciendo. De pie junto a la orilla repetí las palabras de mi padre, la familia se sacrifica por el otro. Susurré al viento, sacrificar o vender. A la mañana siguiente Pérez llamó de nuevo. El notario que legalizó la venta, Benito Gil, era un viejo amigo de mi padre, había sido advertido antes por falsificar firmas presenciales, el papeleo que vendió mi casa no era válido. Si podemos probarlo, dijo Pérez, la venta desaparece y enfrentan cargos penales. Entonces probémoslo, le dije, no solo habían robado mi casa, habían escrito mi nombre en su crimen y yo iba a recuperarlo. Mi padre llamó esa noche, su voz era áspera, más pequeña de lo que recordaba, pidió reunirse en la vieja cafetería del puerto, acepté,
no por él, sino para cerrar el capítulo. La cafetería no había cambiado, sal en el aire, luces amarillas, una canción tranquila sonando de fondo. Se sentó en la esquina con los ojos cansados. Me equivoqué, dijo. Javi estaba en peligro, tenía que ayudarlo. Podrías haberme llamado, respondí, he estado enviando dinero a casa. Siempre has tenido más, Elena, no quería molestarte. No me molestaste, me traicionaste. No dijo nada. Luego confesó, había refinanciado la casa para cubrir las deudas de Javi, luego otra vez para invertir con Salas, sabía que era ilegal, lo había hecho de todos modos. Carmen apareció de repente con la voz temblorosa, no te está contando todo, lo hizo 2 veces, una por deuda, otra por beneficio. Mi padre se congeló. Miré a Carmen, gracias. Me incliné más cerca de él, me enseñaste que el honor no se puede comprar, lo vendiste de todos modos. Las lágrimas brotaron en sus ojos, solo quería salvar a mi hijo. Nos destruiste a ambos, dije deslizando una carpeta sobre la mesa, la orden de investigación de Pérez. Salí antes de que pudiera responder, el viento afuera era cortante y frío. Mi teléfono sonó. Pérez de nuevo, tenemos una orden judicial, Salas será detenido mañana. Colgué mirando las olas rompiendo contra el muelle. Mi padre dijo una vez que todo era por la familia, pero la familia sin honestidad no es amor, es una jaula, y por la mañana el candado se iba a romper. La mañana amaneció gris y cargada de sal. Cuando llegué a la vieja casa 3 todoterrenos negros de la Guardia Civil estaban aparcados en la acera, motores en marcha, luces cortando la niebla, hombres salieron con chalecos marcados, seguidos por agentes de la Unidad de Delitos Económicos. Uno se volvió hacia mí, sargento Elena Martínez. Asentí. La necesitaremos aquí durante la incautación de pruebas. Mis manos temblaron no de miedo, sino de liberación. Después de meses de silencio la justicia había llegado. Roberto Salas fue sacado de su coche primero, esposado antes de que pudiera encender su cigarrillo, me miró, dijeron que era solo una soldado. Deberías haber leído con más cuidado, respondí. Javi estaba pálido junto a mi padre, quien no levantaba la cabeza, el agente leyó sus derechos acusándolo de fraude y abuso de autoridad legal. La voz de mi padre se quebró, solo traté de salvar a mi hijo. Entonces podrá explicarlo en el tribunal, dijo el agente mientras se los llevaban. Me quedé en el porche atando la bandera rota con una tira de mi viejo uniforme, no pude salvarlos a ellos pero salvé lo que importaba, mi honor. Pensaron que podían borrarme con tinta, yo reescribí todo en la ley. 2 meses después entré en la Audiencia Provincial de Málaga con un uniforme perfectamente planchado, los suelos de mármol brillaban haciendo eco a cada paso. A mi derecha se sentaba Sofía García, la compradora que nunca supo que había sido engañada, a mi izquierda un abogado del cuerpo jurídico militar listo para hablar cuando yo no pudiera. Al otro lado de la sala mi padre y Javi se sentaban en la mesa de los acusados, ambos con la cabeza gacha, detrás de ellos Carmen sostenía una pequeña Biblia contra su pecho moviendo los labios silenciosamente. Cuando el juez preguntó qué sentencia quería recomendar me levanté con voz firme, no estoy aquí para castigarlos, estoy aquí para probar que el honor no puede ser falsificado. Pido solo que la propiedad sea restaurada, compensación para la compradora inocente y que esta violación sea registrada en la verdad. La sala del tribunal quedó en silencio, Sofía se secó las lágrimas. Los hombros de mi padre temblaron mientras se inclinaba más bajo, se levantó lentamente con la voz temblorosa, lo hice porque pensé que mi hija era lo suficientemente fuerte para soportarlo, me equivoqué. Nadie es lo suficientemente fuerte para ser traicionado por su propia sangre. El mazo del juez cayó. Transacciones anuladas, propiedad restaurada, restitución ordenada. Mi padre recibió servicio comunitario en un centro de veteranos, Javi 2 años de libertad condicional, Salas 10 años en prisión. Afuera Pérez me estrechó la mano, justicia servida, sargento. Sonreí débilmente, justicia aprendida. Al salir a la luz del sol la bandera sobre el juzgado ondeaba contra un cielo despejado, pensé en la rota que había atado de nuevo y sentí el peso levantarse, pensaron que la justicia nos destruiría, pero tal vez es lo único que puede reconstruir lo que rompimos. 4 meses después del veredicto del tribunal regresé a la pequeña casa junto al mar, la puerta todavía crujía de la misma manera que siempre lo había hecho, el porche brillaba con pintura fresca oliendo levemente a sal y pino. En mi bolsillo había una carta de Javi escrita desde el centro de rehabilitación, tal vez tú siempre fuiste la soldado,
nosotros simplemente nunca aprendimos a mantener nuestra posición. La doblé cuidadosamente y la guardé dentro de la vieja caja de madera de mi madre. La casa tenía un nuevo propósito ahora, la convertí en un refugio para mujeres veteranas sin hogar, el proyecto El Puerto. Las primeras mujeres llegaron esa semana, las ayudé a montar literas, colgar cortinas, repintar la sala de estar. Una mujer joven miró alrededor y preguntó, ¿es esta tu casa? Sonreí, no, pertenece a cualquiera que haya perdido su camino de regreso. Una tarde mi padre vino sosteniendo un cubo de pintura, no habló, simplemente comenzó a repintar la valla. Después de un rato dijo suavemente, no puedo recuperar tu confianza, pero puedo empezar con una valla. Asentí, entonces empieza con una verdad. Mientras el sol caía hice una nueva bandera, la que Pérez me dio grabada para la que reconstruyó. Vendieron mi casa pensando que me rompería, pero reconstruí algo que ellos nunca poseerán, mi paz.